Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, ¿qué tal? Estamos en el podcast 4 sobre ondas intangibles, gestionando competencias de propiedad intelectual. Y como habéis visto en los podcasts anteriores, hablamos de derechos de propiedad intelectual, de derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, diseños, de secretos comerciales y de que todos ellos, como intangibles que son, pueden ser objeto de acuerdos de cesión de derechos. También hemos dedicado un podcast a ponerle un valor económico a ese acuerdo de cesión de derechos. Pues bien, este podcast 4 está dedicado a las condiciones que necesariamente deben aparecer en esos acuerdos de transmisión, esos acuerdos de cesión de derechos. Además, vamos a hablar en este podcast de todos los intangibles, de los distintos acuerdos que se pueden firmar para transmitir a terceras personas, físicas o terceras entidades, empresas, entidades jurídicas en general, esos derechos de propiedad intelectual o esos otros intangibles que hemos adquirido a través de procesos de registro, etc. Esos acuerdos de cesión de derechos, por lo tanto, llevarán una serie de condiciones que marcan las distintas normativas. Por eso, la primera recomendación es que tengáis a mano las distintas normas que regulan estos intangibles y veréis que en cada una de esas normas aparecen secciones que regulan la posible transmisión a terceros de este tipo de derechos, ¿no? La ley de propiedad intelectual, la ley de marcas, la ley de diseños industriales, la ley de patentes, la ley de secretos comerciales, todas ellas tienen un apartado relativo a esas cesiones de derechos. En el caso de derechos de autoría, recordar que hablaremos siempre de ceder esos derechos de explotación, si recordáis los derechos de explotación que terminan en on, el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de comunicación pública y el derecho de transformación, que son los que pueden ser objeto de cesión de derechos. Antes de hablar de las condiciones, me gustaría repasar algunos aspectos que son importantes cuando nos estamos planteando firmar un acuerdo de cesión de derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, de intangibles en general, ya que debemos de tener en cuenta algunos aspectos específicos que pueden afectar a ese proceso de transmisión, a ese proceso de cesión y al acuerdo también. El primer aspecto que debemos de analizar es si las personas autoras están en una determinada situación legal o contractual. En este caso, debéis tener en cuenta que si como persona autora o como persona inventora que ha realizado una patente, por ejemplo, realizáis ese trabajo como asalariadas de una empresa o de una entidad jurídica, o bien realizáis ese trabajo para la administración pública porque ocupáis un cargo como funcionario o como funcionaria, aquí se aplica una regla particular y es que no hará falta firmar un acuerdo de cesión de derechos con la empresa que te contrata o con la entidad pública en la que estás trabajando, porque las normativas ya prevén que los intangibles que generes en tu trabajo, en el cumplimiento de tus obligaciones laborales o funcionariales, se cedan legalmente a la empresa que te contrata. Los derechos de explotación que generan las obras intelectuales que crees en esa relación laboral pertenecerán a la empresa que te ha contratado. Y lo mismo con las administraciones públicas y las relaciones que puedan tener las personas funcionarias que trabajan en ellas. Aquí, bueno, tened en cuenta esta cuestión porque en ese caso, si hay un contrato laboral o funcionarial, solo tendréis que ejercitar los derechos morales. Aunque hay alguna situación particular, como por ejemplo la ley de patentes, regula la posibilidad de que una persona asalariada que haya realizado un invento en su jornada laboral y bajo ese contrato laboral pueda, a los 3 meses de crear la patente, sin que su empresa o su administración pública haya realizado el trámite de registro, pueda adquirir esos derechos totales sobre la patente y, por lo tanto, en este caso, si estás en esa condición, podrás registrarlo pasados esos 3 meses desde que se haya creado la patente, registrarlo a tu nombre y, por lo tanto, también firmar acuerdos de cesión de derechos. Tened en cuenta esta situación particular de las personas asalariadas. La segunda
cuestión tiene que ver con el número de personas que podáis estar trabajando en una obra intelectual o en una patente, en una marca, etcétera, y las situaciones de coautoría o de cotitularidad. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues que quizás todas esas personas que tenéis derechos, que sois cotitulares de intangibles, de derechos, debéis de ser tenidas en cuenta cuando se está firmando un acuerdo de cesión de derechos. Aquí, por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual ha previsto que si sois varias las personas coautoras, solo una de ellas, solo una de vosotras, como personas físicas creadoras, pueda realizar esa firma del acuerdo de cesión de derechos de explotación. Aunque, evidentemente, después los beneficios que genere ese acuerdo de cesión de derechos se van a repartir entre todas las personas coautoras, ¿no? Es más, incluso en determinadas situaciones, como pueden ser pues, grupos de música, grupos de teatro, grupos de baile, también prevé la Ley de Propiedad Intelectual que todo el grupo nombre una persona representante que sea la que tenga la capacidad, en nombre de todos o de todas, de firmar esos acuerdos de cesión de derechos de explotación. Pero aquí sí que va a ser totalmente necesario que entre todas las personas que formáis el grupo de música, el grupo de teatro, el grupo de baile, el grupo de personas coautoras, haya un acuerdo previo en el que se produzca por escrito ese nombramiento. Si de ese grupo sale una persona representante, será esa persona la que pueda firmar en vuestro nombre esos acuerdos de cesión de derechos. Entonces, esta segunda cuestión es importante cuando tenemos un acuerdo de cesión de derechos de explotación encima de la mesa y somos varias las personas que podemos estar vinculadas a ese acuerdo de cesión y vayamos a ceder derechos. Si lo puede hacer una en nombre de otras, y qué sucede cuando es una la que toma la decisión de firmar el acuerdo y eso afecta al resto, ¿no? Esto en cuanto a la segunda cuestión. La tercera cuestión es una recomendación que para mí, como profesional de la propiedad intelectual, me parece imprescindible, y es que por favor firméis un acuerdo de cesión de derechos que sea escrito, o sea, que no haya una cesión de derechos verbal. Aquí tiene implicaciones legales en algunos intangibles. Si vamos a registrar, a ceder de forma verbal una marca, una patente, un diseño industrial, bueno, pues esa cesión no va a tener ninguna fuerza legal. Quien adquiere una marca o un derecho de propiedad industrial verbalmente, pues no puede acreditar ante nadie que es titular de un derecho, con lo cual ese acuerdo verbal no tiene ningún tipo de fuerza legal. Y en el caso de los derechos de autoría, casualmente, quien cede verbalmente un derecho de propiedad intelectual a un tercero va a poder revocar o anular esa cesión verbal en cualquier momento. Con lo cual, bueno, pues ahí hay cierta garantía, cierta protección hacia una persona autora que verbalmente ha cedido derechos de explotación, ¿no? Tened en cuenta que este requisito del acuerdo de cesión de derechos por escrito lo indican todas las normas y especialmente la Ley de Propiedad Intelectual. Esto en cuanto a tercera cuestión que debéis de tener en cuenta en el momento de firmar ese acuerdo de cesión de derechos. La cuarta cuestión es la posibilidad de que un acuerdo de cesión de derechos, de que esta transmisión que se hace a terceras personas o terceras entidades se pueda registrar, se pueda obtener un certificado público de que se ha producido esta transmisión. En el caso de las marcas, las patentes o los diseños, tenemos esta forma de garantizar que la transmisión se ha producido y de que tenga esa fuerza legal y esa prueba pública de la existencia de esa transmisión. En el caso de los derechos de autoría, derechos conexos, bueno, realmente protocolizarlo a través de un registro no es obligatorio. De hecho, el registro de propiedad intelectual, y esto lo hablaremos en próximos podcasts, no es un trámite obligatorio para reconocer los derechos de autoría y los derechos conexos. Pero sí puede ser interesante si lo que queremos es probar que se ha producido esa transmisión. También se puede acudir al registro de propiedad intelectual y protocolizar ese acuerdo de cesión de derechos y tener una prueba pública de dicha cesión, ¿no? También debemos tener en cuenta como cuestión que me parece importante que debemos de señalar, y es las distintas formas que tenemos para realizar esa cesión y que además
nos las establecen las normativas. Por eso insisto otra vez en que tengamos a mano las normativas, la ley de marcas, de patentes, de diseños, la ley de secretos comerciales y la ley de propiedad intelectual, para ver si en algún momento podemos estar afectados por alguna regulación específica de estas normas en determinados acuerdos de cesión de derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que la ley de patentes regula lo que denomina licencias obligatorias de patentes? ¿Qué es una licencia obligatoria de patente? Bueno, pues es una licencia que obligatoriamente, necesariamente, aplica la ley de patentes en algunos casos. Y son casos tasados también. Si una empresa o una persona registra una patente y han pasado 3 años desde la fase de solicitud o 4 años desde que se haya terminado el registro y tengamos un título de patente sin que se haya explotado esa patente, bueno, pues una tercera empresa, una tercera persona podría acudir a las oficinas tramitadoras de patentes, en el caso de España, la Oficina Española de Patentes y Marcas, para solicitar una licencia obligatoria. Con lo cual, tened en cuenta que esta regla especial de no explotar una patente pues puede generar que alguien pueda adquirir una licencia obligatoria y realizar esa explotación. También incluso por temas de interés público. Las administraciones públicas podrían llegar a obtener una licencia obligatoria para explotar una patente si alegan razones de interés público o de seguridad pública, ¿no? Bueno, esto quizás os suene a lo que se denominan las licencias obligatorias en el ámbito de los derechos de autoría que conceden las entidades de gestión. De esto, sobre las entidades de gestión y sobre la forma en la que aplican o conceden licencias sobre obras intelectuales y sobre derechos conexos, vamos a hablar en un podcast que vamos a dedicar próximamente a esta cuestión. Bueno, simplemente para avanzar, cuando entidades como SGAE, como AIE, como CEDRO u otras entidades de gestión que operan en nuestro país conceden licencias para el uso de obras intelectuales a terceras personas o empresas usuarias de esas obras intelectuales, está concediendo una licencia para usar derechos no exclusivos. Pero son también licencias obligatorias porque esa concesión la impone la propia ley de propiedad intelectual. Están obligadas a conceder este tipo de licencias. De alguna manera esto se asimila a esas licencias obligatorias de patentes que regula la ley de patentes, ¿no? Esto en cuanto a las formas de cesión. Conocer la normativa es fundamental. Y también debemos de tener en cuenta en el ámbito concreto de los derechos de autoría de este tipo de intangibles que si nuestro acuerdo de cesión de derechos que hemos firmado no recoge todas las condiciones de cesión que marca la ley de propiedad intelectual, esa misma ley va a sustituir esas condiciones que no hemos negociado y no hemos firmado en el acuerdo por unas condiciones específicas. Por lo tanto, lo que nos queda ahora es conocer qué condiciones se aplican a un acuerdo de cesión de derechos, a un acuerdo de cesión de intangibles. Y esas condiciones son 5 y sirven para todos los intangibles y son: la primera, en ese acuerdo de cesión de derechos debe aparecer el tipo de derechos que se ceden a esas terceras personas o entidades. Con lo cual, la primera condición es el tipo de derecho que estamos cediendo. La segunda condición es la duración. ¿Durante cuánto tiempo va a estar vigente ese acuerdo de cesión de derechos? El plazo de vigencia del acuerdo. La tercera, el ámbito territorial. ¿En qué ámbito geográfico, en qué territorio o territorios se va a aplicar la cesión de derechos? La cuarta, si esa cesión es exclusiva o no exclusiva. Y la quinta, si esa cesión es gratuita o, al contrario, esa cesión genera un pago, un precio por transmitir ese derecho de explotación, que, como vimos en el podcast 3, es importante y hay además métodos para valorar ese posible precio que pueda tener el derecho en ese acuerdo. Pues estos 5 derechos los vamos a analizar y los vamos a explicar detenidamente en los siguientes 3 vídeos. De esta manera, con estas explicaciones, podrás comprobar si los acuerdos de cesión de derechos que firmas cumplen con la legalidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.